Muy buenas, desenfadados y desenfadadas. Bienvenidos a otra charla más, a Desenfado. La vida. ¿Qué es la vida? Se podría decir que es la combinación perfecta de diferentes elementos que crean materia animada, materia viviente. Y a la misma vez es sin duda el mayor misterio de la naturaleza. ¿Cómo se originó? ¿Cuándo y por qué lo hizo? Y quizá más importante, ¿para qué? No lo sabemos, y por eso nos preguntamos por ella. Nos fascinamos con estas preguntas, y nos las solemos hacer relacionándolas con nuestro planeta y con nosotros mismos. Por eso, al pensar cuál es nuestro sitio en el universo, creemos que es un lugar privilegiado. La vida está aquí, con nosotros, en la Tierra. Pero, a la misma vez, nos vemos desdichados. Solo aquí hay vida. En otros planetas no existen las condiciones necesarias. Estamos solos. Creemos ser el centro del universo. Quizás deberíamos ser más humildes, como decía Carl Sagan. Y es que el cosmos es tan grande que la vida seguro pueda generarse en otras condiciones y en otros lugares que desconocemos, evolucionando de otra forma. Pero mientras, seguiremos sin saber nada de ella y nos seguiremos preguntando si estamos solos. No lo sé, Chispita, pero sé que si solo estamos nosotros, cuánto espacio desaprovechado. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Yo, perfecto, deseando contactar hoy contigo. Qué agudo. Fíjate que me preguntaba en qué momento del episodio de hoy saldría esa frase de la película. Que, por cierto, cuando ha hecho usted el cosmos, cuidado porque las S no han salido muy sonoras y ha parecido que decía el cómo. Y bueno, hoy ya la gente sabe de qué vamos a hablar, ¿no? Pues otro episodio de análisis profundo de una película. ¿Análisis profundo? Bueno, superficial tampoco, ¿no? Tampoco, pero bueno, vamos a ir saltando de aquí a allá de un agujero de gusano a otro, ¿no? Bien hilado, sí señor. Pues vamos a dejarlo en un análisis medianamente aceptable. Vale, entonces como ya sabemos de qué vamos a hablar y la gente lo sabe, no debería pasar lo que nos pasó con Interestelar, ¿no? Que llegamos nosotros del futuro y llegó una muchacha vendiéndonos un producto, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que no es necesario, ¿no? Bueno, esperemos que no. Muy bien, entonces ya todo el mundo sabe que vamos a hablar de Contact. ¿Y por qué Contact y no Cariño encogido a los niños? Porque Cariño encogido a los niños no es una película que quizá enseñe tantas cosas como Contact. O sea, que Contact es una película educativa. A la par que entretenida. La verdad que sí, yo por lo menos he disfrutado mucho viéndola. Reviéndola, diría yo. Reviéndolas, muy bien, reviéndolas. Y bueno, ¿qué podemos decir de un poquito antes de meternos de lleno de Contact así sobre la marcha, no? Pues quizás podemos decir que reviéndola no queda tan bonito como revisualizándola. De la RAE, el hombre de la RAE. Por ejemplo, ¿qué puede decir usted antes de meternos en faena de Contact? Hombre, comentar que es una película del 97, que creo que ha envejecido bastante bien, se puede seguir revisualizando, y fue dirigida por Robert Zemeckis. ¿Por qué digo esto? Porque es el director que hizo otra de estas películas que nos gusta tanto, que es Regreso al Futuro. ¡Ay! Meterás la música. Y a la misma vez también es el director de otra película que le gustará a mucha gente, que es Forrest Gump. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Y este director no hizo ninguna otra película famosa con Tom Hanks? Oh, muchas. Es, creo, su actor fetiche. Digamos, Náufrago. ¡Wilson! Y alguna que otra. Pero comento en concreto Forrest Gump porque no sé si escuchando la banda sonora de Contact no se te ha venido a la cabeza Forrest Gump, porque se parece muchísimo a la banda sonora.
Y es que el compositor es el mismo en las dos películas, que es Alan Silvestri. Suele pasar mucho, ¿no? Los directores de cine suelen contar con un equipo parecido, incluso actores parecidos, porque saben que le funciona. Pues sí, la verdad es que sí. Y si algo te funciona, ¡explótalo! ¡Explota, explota, que explota! Explota mi corazón. Muy bien, arrancamos los momentos musicales. Como tú sabes que a mí me gusta siempre bichear la nota en Film Affinity, nada menos que un 6,5 tiene Contact. 6,5. Me gustaría que tuviera más, pero no es mala nota. En absoluto. Tú sabes que aquí siempre van a la baja. Y bueno, nos disculparán los oyentes que no pronunciemos a lo largo del programa Contact. Sí, porque se nos puede partir el frenillo. Sí, totalmente, o la campanilla incluso, vamos. Y tú sabes que a mí me gusta siempre apreciar los carteles de las películas. Panda, que no te gustan a ti cosas. Pues sí, luego tengo tiempo de dedicarme a un 5% de las cosas que me gustan, pero bueno. Y en el cartel lo que aparece los personajes mirando hacia el infinito y quizás... ¿Más allá? ¡Bien! Digo, me dejará tirado. Perfecto, con estas enormes antenas de fondo. Pues el lema que aparece, igual que teníamos el lema en Interestelar y lo comentamos, aquí nos encontramos con un mensaje del espacio profundo. ¿Quién será el primero en irse? Un viaje hacia el corazón del universo. Pues yo, como único dato así más genérico de la película, solamente decir que fue un exitazo en taquilla, superando los 100 millones de dólares recaudados. Madre mía. Pues me alegra mucho. ¿Y sabes por qué me alegra mucho? ¿Por qué? Porque es una película que está basada en un libro de Carl Sagan, del que ya he hablado en la intro, y del que hablamos también en el episodio de Interestelar, si nos acordamos. Y claro, Carl Sagan es una persona muy importante pues para toda la humanidad, digamos. Fue un astrofísico, astrónomo, astrobiólogo, como quieras decirle, y también un divulgador científico que contribuyó... Australopithecus. ¿Cómo? He empezado digo, me está diciendo Australopithecus. Éramos sapiens, creo yo. Hombre, yo creo que si este hombre no era sapiens, ¿quién es sapiens? Si dices mucho sapiens, dices piensa, y me podías haber dejado la pregunta, piensa. ¡Medite! Uy. Recalcule. Recalculando. Y entre otras cosas que hizo, aparte de algo que comentaremos un pelín más adelante, que me encanta de las cosas para adelante, es el que creó la serie Cosmos, en la que nos explicaban un poquito cómo funcionaba el universo. Ay, esa no era la que presentaba Morgan Freeman. No, Morgan Freeman creo que hace ahora otra, no sé en qué canal, pero no tiene que ver con eso. Ahora hay una nueva Cosmos, que ya creo que lo comentamos en otro episodio, que la hacía el Neil deGrasse Tyson, que tú me dijiste que si era no sé qué deporte. Neil deGrasse Tyson ha hecho el nuevo Cosmos. ¿Y por qué el nombre de este hombre me suena a mí a baloncesto? Gracias por decírmelo antes de que te volviese a hacer la misma pregunta. De nada. Y bueno, os la recomendamos Cosmos, os recomendamos leer sobre Carl Sagan y este señor plasmó en su libro y a la misma vez se plasma en la película dos temas principales, que son la vida en otros planetas, que es de lo que va principalmente, y otro que es religión contra ciencia. Entonces, ¿qué os parece si contactamos con ellos? ¡Al ataque! Muy bien, empezamos con el análisis profundo de la película, o bueno, el análisis medianamente decente. Vale, ¿y qué te parece si antes de meternos de lleno vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que es la película? Que como siempre saben, no nos gusta hacer un resumen en sí. Vamos allá. Resumen muy rápido de Contact. Llega a la Tierra una señal del espacio, son extraterrestres contactando, envían planos para hacer una nave, se construye, viaja la protagonista, contacta, se vuelve y nadie la cree. Fin. Ese es un poquito así a grandes rasgos el resumen de la película. Muy bien. Pues nada, ya la gente sabe de qué va la película, aunque se supone que la gente ha visto la película para poder comprender en condiciones el episodio. Si no, ahora mismo que paren el episodio, lo dejen aparcado, se vean la película y después lo escuchen. ¿Cómo? Muy bien. Aunque supone perder oyentes, pero bueno, vale. ¡Quieto! Correremos el riesgo. ¿A qué viene esto? No olviden que iVoox permite que la grabación se quede en el punto exacto y luego al tiempo recuperarla en ese punto exacto. Exactamente. Pero he dicho la grabación cuando tenía que haber dicho la reproducción. Pues vamos ya al turrón. ¡Queremos turrón! Y bueno, en esta peli, una de las cosas que hemos dicho, ¿no? Es esa búsqueda de vida en otros planetas. Y claro, yo al ver la película, lo primero que pienso es que esta película tiene muchas similitudes y hace guiño a Interestelar.
Yo también he encontrado múltiples conexiones que iremos desgranando a lo largo del programa. Perdón, episodio. Me hubiera valido capítulo. Yo decía, Ay. Y es que, claro, aparte de que los dos tocan un tema de tener que ir al espacio, en aquel caso Interestelar era para buscar un lugar donde poder vivir y Contact es buscar un lugar donde hay vida. Pero al fin y al cabo es muy parecido a lo que es el tema principal de la película. Después también hay una niña que se convierte, digamos, en astrofísica. Aparece Matthew McConaughey, hay agujeros de gusano y también se habla un poquito del amor. Sí, en este sentido Contact no lo hace tan profundamente como Interestelar. Sí, lo hace con más pinceladas. Sí, van dando efectivamente pinceladas a través de una relación entre la protagonista y el reverendo que tú describiste en episodios anteriores como reverendo de pacotilla. Aunque él se define a sí mismo como... Yo diría que soy un sacerdote sin sotana. Y bueno, prácticamente la relación de amor entre ellos, que tampoco es un amor muy profundo, porque ella no se permite a sí misma que lo sea, y también destellos del amor de ella hacia su padre, ¿no? Sí, te iba a comentar eso ahora mismo, pero como lo has dicho, es que tenemos las neuronas de espejo ahora mismo a tope. It's over 9,000! Hombre, entre las neuronas de espejo, los agujeros de gusano que nos conectan, los agujeros negros que no tenemos muy claros si al final son blancos. Lago negro, lago blanco. Ay, es verdad. Y bueno, también me gustaría hacer referencia a una serie que he visto hace poquito en una plataforma en la que se pueden ver series y películas, Netflix. Y bueno, es una serie que pasa lo mismo, llega una señal a la Tierra, entonces aquí en la Tierra se queda como una parte estudiando qué es esa señal y hay otra parte que es más al futuro, ya tenemos la tecnología y vamos hacia el sitio de donde ha venido la señal. ¿De qué serie se trata? Another Life. ¿Algún actor conocido? Hay una actriz que aparecía en Battlestar Galactica, que también era una serie del espacio que al que le gustara, pues puede que le guste también. Muy bien. Yo ya que prácticamente nos estamos metiendo en el inicio de la película, arranca esta con lo inmenso del universo. Creo que no tanto desde lo inmenso hacia la Tierra o desde la Tierra hacia lo inmenso, ya no recuerdo bien. Sí. Quizá tan grande como la imaginación de un niño o quizá como la ilusión de un niño, ¿no? Pues sí, pues se puede ver así, oye. Y si me apuras hasta de la creatividad, porque la protagonista de pequeña imaginó un espacio ideal para ella que luego a lo largo de la película incluso aparece. Aquí se podría abrir incluso un debate de si la sociedad va aplastando esa imaginación tan desbordante que tienen los niños, pero bueno, casi mejor lo dejamos ahí y que cada cual en casa tenga su opinión. Aunque bueno, sí que es verdad que la película se ve un poquito de eso que acabas de decir, porque por culpa de la financiación de los gobiernos y de los militares, esas esperanzas, ¿no? Como que se machacan un poco. Se mete usted en faena. Esas esperanzas se machacan un poco, pero en la protagonista no. Prácticamente en ningún momento desiste a pesar de la adversidad. Tiene usted toda la razón. Llega un momento que ella le retira la financiación del proyecto y durante meses va recorriendo posibles inversores en busca de poder retomar ese proyecto, que cualquier otra persona pues simplemente lo habría aceptado y habría cambiado de proyecto o buscado un puesto en una universidad como docente, que de hecho ella tenía ofertas y no dejó nunca no desistió en ese intento, esa búsqueda de poder continuar con lo que era su ilusión. Su ilusión, lo que a ella le gustaba y además lo que ella pensaba que era mejor para la humanidad. Aunque la mayoría de expertos le decía que era una pérdida de tiempo en un cerebro tan brillante. Ahí se puede ver que los principios de la humanidad o de la gente, pues el horizonte no lo tienen muy claro. Cuando se piensan que una mente brillante solo vale para estar en una universidad. Y esta muchacha me está diciendo que no quiere ningún cargo en universidades y lo que hace es seguir con lo que ella pensaba que le gustaba más y lo que era mejor para el mundo. Y se mete en uno de los proyectos SETI, que es una de las palabras que aparece en la película, y la gente dirá, ¿SETI qué? ¿Que te suenan a ti de algo los proyectos SETI? No, de hecho, sabía que usted nos ilustraría y por eso mismo he preferido yo esperar esa ilustración. Los proyectos SETI son unos proyectos que sus siglas significan Search for Extraterrestrial Intelligence. Al final... Sí, señores, se ha notado que necesitamos un curso de inglés. Magic English, Magic English. Espérate que más adelante también tengo que pronunciar yo algo en inglés y te vas a reír. Y como podemos sacar de estas siglas, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es lo que pasa en la película. Y digamos que en la realidad, pues hay varios proyectos SETI. Sobre todo se dividen en los que están buscando y analizando las señales que llegan, como pasó en la película,
Y también otros proyectos en los que se envían mensajes al espacio para que en un futuro puedan ser oídos por alguna civilización que pueda haber. Disculpa, David, estos proyectos entiendo que son de la NASA, ¿no? Creo que se financian de otra forma. Carl Sagan fue uno de los promotores de estos proyectos. Entonces, digamos que se plasma en la película pues más o menos bien, como pasaba en Interestelar, que se documentaban, aquí fueron a documentarse con personas que estaban en estos proyectos. Y lo que quiero comentar también de esto es una curiosidad. ¿Tú te acuerdas del profesor ciego de la película? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Yo es que para los nombres en inglés es un poco complicado, hijo. Se llamaba Kent Clark. Vale. Si lo dices al revés, Clark Kent. ¡Ah! ¡Ah! Primera aspiradora del episodio. ¿Esto es deliberado? Pues seguramente es un guiño a Superman ahí metido en la película. ¿Deliberado, Willy? Confío en ti, Willy. Tú puedes hacerlo. Puedes ser libre. Ahora mismo acabamos de perder 10 oyentes de golpe. Pues si no teníamos tanto. Es verdad. Pues si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos perdido. Ya que sacas a este actor a reducir, tiene un papel en silla de ruedas en la serie MAM. Creo que tiene un papel en esta serie, un papel cómico en una serie cómica, ¿no? Que lo hace muy bien, también estupendamente. Su interpretación en Contact me encanta porque él le da como un aire de niño. Si te das cuenta en su expresión facial, su forma de moverse, de hablar, es como si fuera un niño grande. Sí. Incluso en varias ocasiones de la película, él le comenta a la protagonista algo que ha dicho alguien de ella y se lo dice prácticamente tal cual, sin adornarlo, sin ponerlo bonito, algo muy propio de la espontaneidad de los niños, ¿no? Sí, además que hay otro de los momentos que es ya casi al final, ¿no? Cuando va ella a hacer el viaje. Me alegro de volver a olerle, señor Kings. Yo también. No es hombre de colonias de marca. Es como que no se calla ciertas cosas, es una sinceridad prácticamente plena, ¿no? Pero es que está totalmente caracterizado, a mi gusto lo hace genial, vamos. Me parece muy acertado porque lo hace más entrañable todavía. Sí, la verdad es que sí, es un personaje que aunque no sale tanto, pero cuando lo vuelves a ver ahí que papel la haya salir, la verdad que es algo entrañable. Sí, y ella se emociona cuando se da cuenta de que él está presente para ese momento, se emociona muchísimo. Sí, sí. En una ocasión este actor sí pierde la ilusión en el proyecto o se desanima ante la adversidad. Yo creo que incluso quizás se aleje del proyecto y ella va a rescatarlo. Cuando la cosa empieza a funcionar, va a buscarlo y de nuevo lo integra y le da un papel importante. Cuando podía haber dicho, bueno, pues si se había desilusionado, paso de él. No, creo que al final hay una amistad muy bonita entre la protagonista y este personaje. Como me lo estás planteando, no lo había visto yo y me encanta. Usted sabe que yo estoy aquí para las partes más psicológicas. Claro, claro. Metamos aquí un segundo recalculando. Volviendo al SETI, fue uno de los proyectos, en este caso relacionado con la película, en el que se reciben las señales, que en la película, si te acuerdas, la que nos llega es una señal que ellos mandan de vuelta, que era de Hitler en las Olimpiadas alemanas. Efectivamente, que además en ese instante de la película se pasa del miedo, porque llega una señal en imagen por primera vez a la Tierra de extraterrestre y aparece Hitler. A la señora de la Casa Blanca diciendo con lo que nos costó quitarnos a este tío de medio de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, la verdad es que es para pensárselo. Menos mal que encontraron como ahí entre medias escondidos los planos para lo que después sería la nave que les permitiría viajar. Efectivamente, al final no tiene relevancia el que aparezca Hitler porque coincidió que fueron las primeras imágenes que empezaron a enviarse al espacio, ¿no? Claro, esa es la relevancia que tiene y por eso la pone en la película. Fue la primera emisión televisiva que se hizo, digamos que, o que se lanzó al espacio mediante la forma de que se emitía, pues también viajaba por el espacio y tardaba, si no me equivoco, como unos 26 años en llegar hasta Vega de la constelación de Lira, que es donde estaba esta civilización, o donde tenían un punto desde el que te iban llevando como una carretera de uno a otro, como se ve al final de la película. Y al devolverla tardaba otros 26 años, con lo cual tardó 52 años, si no me equivoco, ¿no? Aproximadamente sí. Se entiende también la reticencia del ejército a construir más adelante lo que parece que mandaban las señales, teniendo en cuenta que, bueno, la primera imagen que vimos de estos señores es de Hitler, quizás sus intenciones sean un poco hostiles. Que fue complicado, o hubiera sido complicado ese papel si hubiera pasado en la realidad. Eso es muy complicado. ¿Y por qué digo esto que sería complicado en la realidad? Porque a día de hoy todavía no se ha detectado de forma clara una señal que parezca de una civilización extraterrestre como pasó en la película. Pero sí que existe una señal que se le llama la señal WOW. ¡Wow! Muy bien.
que se captó, ¿no? De esta misma manera en el año 77, que es una señal que consta de 72 segundos y esta vez llegó de la constelación de Sagitario, no de Lira. Y se dice que puede ser una posible señal extraterrestre o que pueden ser interferencias o incluso de un cometa. Lo cierto es que, claro, esta no te da ningún miedo porque no trae nada claro y tampoco se ha encontrado nada codificado o escondido. Y bueno, a la misma vez, ¿por qué he comentado esta señal wow? ¿O qué tengo que comentar de ella? ¿Tú te acuerdas de un anuncio de Fanta que todavía no nos subvenciona, que ha sido una parodia de esto? ¿No te suena ese anuncio? No, pero hay un anuncio que también muchos oyentes tendrán olvidado, de Penélope Cruz bebiendo una Coca-Cola, que por ahora no nos subvenciona, que también tiene una conexión con el que usted ha puesto. Muy bien, este era en concreto unos científicos en como un SETI y escuchan una interferencia. Ajustan esa interferencia y escuchan el hello. Y entonces se ven personas bebiendo Fanta en una de estas antenas, en un radiotelescopio, y haciendo un eructo, haciendo hello, y se hartan de reír. No sé si será un guiño a esta señal wow o a la película, no sé, pero ahí queda ese anuncio y esa referencia. Con esto, con lo que usted nos ha comentado, ya comprenderíamos el objetivo de las misiones SETI, que hay varias en la actualidad operativas, ¿no? Exactamente. Como también comentó en Interestelar, que las misiones Lázaro, también en la actualidad hay algo parecido, ¿no? Sí, era el SpaceX de Elon Musk, que lo que se quiere es ir a hacer una colonia en Marte. Pero sin hibernaciones humanas. Sin hibernaciones humanas ni de los Moomin. ¿Qué son los Moomin? Vale, muy bien. Si no tendríamos más que añadir de las misiones SETI, que en principio entiendo que son misiones no tripuladas. No, las SETI que se envían no son tripuladas. Son, a ver si te suenan, Pioneer o la Voyager. Pioneer Trialbum. Pioneer, de álbum. No, la verdad que no me suena, pero ahora que hablas de música, sí recuerdo haber visto en algún momento una especie de sonda, ¿no? De especie de nave que se había lanzado al espacio con el objetivo de que viajara hasta lo más lejos que pudiera viajar y llevaba una serie de elementos humanos, entre ellos un disco de vinilo con canciones, por si lo pudiesen descubrir civilizaciones lejanas y comprender al descubrirlo que había vida inteligente más allá de su planeta. Yo creo que no lo has podido describir mejor. Simplemente darte un par de puntualidades. Sí, sí. Ese disco tipo de vinilo era de oro. Sí, lo recuerdo de oro. No lo quería decir porque digo, yo de guay diciendo que era de oro y a lo mejor era de plata. Y es como tú dices, son unas ondas que se envían a lugares lejanos o que todavía no se han llegado y que llevaban ese vinilo, información grabada, de forma que alguna civilización extraterrestre pudiera decodificarla o entenderla. Con lo cual eran una imagen de un hombre, una imagen de una mujer, un esquema, digamos, mediante estrellas, constelaciones y otros cuerpos celestes de donde se estaba situada la Tierra, con ese objetivo, que alguna civilización supiera de nosotros y a la misma vez también iba a investigar diferentes planetas y ver cómo era el universo más allá de nuestro sistema solar. O sea, que se lanza hacia lo salvaje, es decir, donde llegue, llegó. Exactamente, de hecho todavía siguen por ahí. Pero llegará un momento en que haya llegado tan lejos que no haya forma ya, que se le pierda la pista, ¿no? Llegará un momento en que deje de emitir, sobre todo, porque si te acuerdas cuando dijimos en Interestelar, cuando tú lanzas un cuerpo con una velocidad en el espacio, va con esa velocidad constante hasta el infinito y más allá. Y además, estas naves también usan el tirón gravitacional para ir de un planeta a otro. ¿Eres de Gargantúa? Pues muy interesante, sí señor. ¿Quién sabe? Ahora mismo estamos hablando de algo real, pero que suena a ciencia ficción, ¿eh? Uno de los momentos que dicen en la película. Debo confesar que su propuesta, más que a ciencia, suena a ciencia ficción. Las más conocidas fueron la Pioneer 10 y la 11. La 10 fue la primera en pasar por Júpiter y Neptuno. Y la 11 fue la primera que estuvo más cerca de Saturno y pudo enviarnos fotos a una corta distancia de Saturno. La Voyager 1 hizo las primeras imágenes de los satélites de Júpiter y Saturno, que fue la que hizo el tirón gravitacional para ir de un planeta a otro. Y la Voyager 2, que ya tenía más en concreto también llegar a Urano y a Neptuno. Soy la cosa de Uranus. Aunque después ya todas pasaron, ¿no? Unas tenían como objetivo llegar más cerca de esos planetas.
Y la 1, la Voyager 1, es aquella con la que se tomó una foto desde el final del sistema solar. Le dieron la vuelta a la sonda, hicieron una foto de la Tierra y se veía como un pequeño punto azul pálido en el universo. Y de ahí viene ese mismo punto azul pálido de Carl Sagan. Mira ese punto. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que conoces, cada ser humano que existió, cada creador y destructor de la civilización, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio, nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. No hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. Es donde tenemos que quedarnos. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Muy bonito todo. Suena bonito, sí, señor. Ya si estamos listos del SETI, tanto de recibir señales como de enviarlas, ¿qué me tienes que comentar tú más de esta parte inicial de la película, de la vida en otros planetas, o de lo que me quieras decir? Quiero preguntar qué diferencia hay entre el SETI y el Yeti. Una letra, la primera, que en vez de S tiene una Y. Sospechaba esa respuesta. Y te quería comentar, al inicio de la película, ella, influida por el padre, cuando empieza a meterse en el mundo de la ciencia y empieza a buscar un contacto más allá a través de su aparato de radio, inevitable en este momento hablar de la película Frequency, que seguramente usted habrá visto. Me encanta. Estupendo, pues entonces, mejor que mejor. Que es del año 2000, tiene nada menos que un 6,4 en Film Affinity. Madre mía, vamos de peliculón en peliculón. Para quien no lo haya visto, digamos que es un hijo que es capaz de contactar con su padre a través de la radio, con la peculiaridad de que el padre había sufrido un accidente bastante grande y, en fin, vamos a mantener ahí el misterio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el lema de esta película también es curioso. The future is listening. Oh, o sea que también esa película se sostiene que el tiempo no es lineal. Efectivamente. Y bueno, como sabe que me gusta fijarme en los carteles, el cartel de la película es precioso. Se ve como en un momento así de oscuridad, en pequeñito abajo, un padre que upa a su hijo. Upa, un sinónimo, en fin, cuando los padres lanzan a los hijos así en el aire para coger lo que son pequeñitos. Uh-huh. De ellos dos sale una aurora boreal. ¿En esta época del año? Mira, te voy a perdonar hasta que hayas roto la magia del momento. Sí, estabas diciendo que está aupando al niño y hay una especie de aurora boreal. Que parten de ellos dos, se extienden hasta el cielo y en el cielo se forman como las ondas de una piedra cuando se tira a un estanque, pero claro, con la particularidad de que está allá arriba. Las caras de los dos así como de fondo, una maravilla de cartel. Con esto cierro y le disculpo a usted la rotura de la magia porque ese momento Chalmers-Skinner vale oro. Bueno, pues ya simplemente decir que a día de hoy pues se sigue buscando vida en otros planetas, ya sea inteligente o no inteligente, simplemente microorganismos o organismos unicelulares. Todavía no se ha encontrado nada y ahí se sigue. Hay muchas investigaciones, se suelen hacer también buscando planetas con estos radiotelescopios. Lo único que tendríamos más parecido serían los ovnis, que ya podríamos entrar en la polémica de si son extraterrestres o son de aquí, de la Tierra, de los gobiernos, de los militares, pero eso yo creo que da ya para otro tema. Efectivamente. ¿Usted cree en los ovnis? ¿Y qué te parece? Que si ya que hemos hablado de los gobiernos y de los militares, hay un momento en la película, que ya lo hemos comentado, que no quieren financiar, o la financiación solamente la dan si es bueno para la apariencia del gobierno, para su carrera política, o si los militares no van a ser ridículos, como que buscan más eso que lo que dijimos en la película Interestelar, la trascendencia de la humanidad. Los gobiernos, lo principal es la economía, y luego pues otros aspectos como la apariencia frente al resto de gobiernos que se da. En fin, son muchas cosas las que tienen que barajar
Quizás no tanto el objetivo idealista de contactar con otra vida inteligente fuera del planeta como lo que se ve de cara a la galería. Sí, pero eso al final es lo mismo de siempre. Es un flaco favor que se está haciendo a la humanidad, ¿no? Pues sí, no obstante, por unas razones o por otras, finalmente el proyecto va para adelante y se construye lo que hay que construir. Sí, la verdad que es una película ideológicamente muy bonita y ahí es donde está la frase que tú has dicho antes, parece algo de ciencia ficción, ¿no? Y ella les dice que es que hay que tener un poquito más de visión, ¿sí? ¿De acuerdo? Dicen que dos locos quisieron construir algo llamado aeroplano, meter a personas dentro y a volar como los pájaros. Ridículo, ¿verdad? Ciencia ficción, ¿verdad? Les estoy pidiendo que tengan un poquito de visión, que apuesten por lo que podría ser el momento más profundamente impactante para la humanidad. Cuando alguien tiene un poco más de visión de futuro, para la mayoría de las personas suele parecer pues, demasiado idealista, demasiado irreal, demasiado soñador. Pues un poco ideológico, pero ojalá, ¿no? Que en algún momento los gobiernos y los militares dejaran de acaparar todo para ellos y para su imagen y llegarán pues a dejarle todo a los científicos y que son los que realmente saben del tema, pues hacer sus cosas y llevarte un poquito más para adelante. Bueno, sí, yo no voy a entrar mucho en este tema porque me toca un poco la moral, incluso en casos de pandemia, cuando quizás habría que haber escuchado más desde el principio a los científicos, pues los gobiernos han decidido qué se hacía y qué no se hacía, así que mejor no me voy a meter en estos berenjenales. Vale, pues dejamos nuestra opinión sobre ello, que creo que ha quedado clara, como diría la protagonista. Creo que ya he contestado la pregunta. Por cierto, esa escena que nos ha puesto usted, recuerda mucho a La La Land, porque fíjate, la científica se tiene que recorrer durante una serie de tiempo varios despachos de personas con capital buscando que le financien el proyecto porque se lo habían cancelado por otro lado. Y recuerda a La La Land porque también la protagonista se tiene que recorrer un casting detrás de otro en búsqueda de un papel que le permita también un proyecto que vaya detrás de otro y entrar en un mundo que quiere, ¿no? Al mismo tiempo, ya que hablamos de La La Land, Contact juega mucho con engañar al espectador, es decir, con romper expectativas. Ella en el bar, cuando conoce a Matthew, se vuelve, parece que le va a decir que sí, que quiere una cita con él, y sin embargo no se lo dice. Luego ella va a coger la nota que le había dejado él, parece que la va a guardar con su equipaje porque está el número y llamarlo y continuar con él. Y no, y deja el número por detrás, deja la nota ahí. Hay varios momentos de que lo que el espectador tiene casi seguro finalmente no es así. Y bueno, la relación entre estos dos personajes también tiene una conexión con La La Land porque bueno, parece que los objetivos de ella durante la mayor parte de la película están por delante del amor que pudiera sentir hacia él. Tienes toda la razón, porque al final es lo que hemos dicho antes, ella miraba más por lo que quería ser que por esa relación de amor. Sí, soy un fan de La La Land, pero he visto ahí ciertas conexiones. Continúe usted por donde quiera. ¿Y queda recomendada La La Land? Y ya que has comentado esa relación de los dos protagonistas, viene al pelo porque esa misma relación que se ha visto que era de romper expectativas, hacer así y ahora no, es la misma que la pelea, digamos, entre comillas, de religión contra ciencia, porque se ve en ellos dos. La guerra de la religión contra la ciencia. Tin, tin, tiririn, tin. ¿Qué sería lo principal que hay en esa lucha, ¿no?, que se ve en la película de religión y ciencia? Se dice en varias ocasiones en la película y es la búsqueda de la verdad. ¿Cómo busca cada uno la búsqueda de la verdad, según ves tú, José Luis? Yo es que si hablas de la búsqueda de la verdad, te tengo que lanzar un desafío. Lánzamelo. ¿En qué famosa película de Jack Nicholson con Tom Cruise les dice uno a otro? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Pues ese guante me ha dado en un ojo, me ha dejado tuerto y no puedo hacer nada más. Muy bien. Algunos hombres buenos. ¿Solo algunos? Solo algunos. Puede continuar con su búsqueda incansable por la verdad. Pues esa búsqueda de la verdad, ¿cómo la hace la ciencia? Mediante pruebas empíricas y haciendo estudios. Mientras que la religión lo hace, ¿de qué forma? Con la fe, con creer a rajatabla. Y entonces por eso hay ese enfrentamiento entre una persona y otra, que cada uno cree en una de las cosas. En este caso, el personaje de Jodie Foster, pues la científica y empírica, y el personaje de Matthew McConaughey es religioso. Que te tengo que decir que la realidad también es así. Matthew es el religioso y Jodie es la agnóstica. Ah, qué curioso, lo que le facilitaría la interpretación. No te creas tanto, porque hubo por ahí una curiosidad, es que Mateo en España, para los amigos, ¡Madre mía!
No quiso decir una frase del guión porque decía una cosa en contra de Dios y lo dijo pues de la forma que le pareció mejor. Ya que has dicho Mateo en España, permítame recordarle, Mateo 21:17. ¿Y dejándole salió de la ciudad? ¿se fue a Betania y pasó la noche? Sí. ¡Me dice! Madre mía, qué grande. A lo largo de la película pues se ve esa lucha que si quieres ahora pasamos a comentar un poquito, pero te lanzo también un pensamiento, ¿no? ¿Por qué la religión no casa, ¿no?, con la ciencia o la ciencia con la religión? Y me repito un poco más a la religión porque, claro, mi postura es la científica, digamos, aunque bueno, con matices. Pero ¿no crees tú que la religión tiene como miedo? ¿Un miedo a lo desconocido? ¿O incluso un miedo a perder el poder que tiene ahora mismo? Hombre, eso se plasma muchísimo en la película, ¿no? Aparecen personajes que ponen así prácticamente de fondo, que están en contra de la misión porque ¿y si la misión descubre que hay algo más allí fuera, pero ese algo más no es Dios? Exactamente, y llega hasta un punto extremista, que es el punto que no hay que llegar, vamos, ni en religión, ni en ciencia, ni en ninguna cosa. Claro, si ese algo más no fuera Dios y se pudiera aportar esperanza a la humanidad, eso requiere para muchas personas un cambio de fe radical. Mucha gente, opino, que no se lo creería, sería muy reticente a aceptarlo, aunque le pusieran todos los hechos por delante. Efectivamente, o incluso a combinar una fe con otra. Y eso yo creo que lo recoge muy bien la película. Sí, de hecho creo que la película al final, esa lucha la transforma en otra cosa, que es una unión. Has pegado un salto muy grande, te has llegado al final de la película, pero esa unión se materializa en un estrechamiento de manos. En esas manos se puede ver cuando dice nuestra meta es la misma. La religión en ese momento da la mano a la ciencia y como una especie de paradoja, ¿no? Es la religión la que tiene que decir que cree en la ciencia. Sí, digamos como que quieren decir de esta forma que la ciencia coge el testigo de la religión. Sí, es algo que tiene bastante injundia porque sí es común decir una persona si cree o no cree en Dios, ¿no? Pero no es tan común decir que creas o no crees en la ciencia. Sí, la verdad es que sí, la ciencia es así y así. Aunque para muchos religiosos la religión es así y así, en eso se basa la fe. Aunque creo que ni una es sí, ni la otra es sí. Hay siempre cosas intermedias. ¡Simplifique, tío! Sí que es verdad que nos hemos adelantado un poquito. Sí, aunque si tienen en cuenta que el tiempo no es lineal, da igual que hayas hablado al final de la película. Pero si nos retrotraemos y nuestros oyentes, como ya nos conocen, nos lo perdonan. Entonces, esa unión que hemos dicho se hace durante la película de una forma paulatina, ¿no? No pasa de hoy para mañana. Desde que comienza la película, empieza también una lucha, en este caso que le gusta mucho a los directores o a los guionistas o lo que sea, de frases que dicen uno y otro y que después se vuelven contra ellos. Y así es como van entendiendo o empatizando con la otra postura. La lucha de las frases. Y esto porque digamos que es un poco así, te digo yo mi opinión y tú dime ahora como tú lo piensas, ¿no? Y es que Carl Sagan, el que escribió el libro en el que se basa la película, era un personaje agnóstico, puramente científico, como ya hemos dicho. Entonces él pensaba que el quien tenía la verdad en este caso pues sería la ciencia. No creía en Dios, pero pensaba que las leyes de la física eran una especie de ente que es lo que hace que funcione todo. Entonces era como una postura de un algo superior que todavía no entendemos, que es el que nos permite que estemos aquí vivos. Pero no era un Dios tipo anciano como el que nos representa la religión, que interviene y en todo lo que pasa pues está ahí metido. No. Son unas fuerzas que están ejerciendo sobre nosotros de forma no directa y que a la misma vez es un misterio que desconocemos. Entonces, claro, ahí digamos que la ciencia tiene una dicotomía. Me remito a las pruebas, pero sabemos que hay algo misterioso que todavía no llegamos a comprender, que eso sí que puede llegar a ser algo entre muy comillas llamado Dios. Si yo lo he comprendido bien, de cualquier forma hay algo superior que se escapa a nuestro intelecto. Llámalo Dios, llámalo energía. Si ese algo superior tú crees en él y te da fe y te da fuerza de alguna manera y te da una cierta esperanza, no deja de ser bueno de la manera en que tú creas, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí. Y tanto él como la protagonista, una de las cosas buenas que tienen es que nunca se aferran a una teoría y esta es la teoría y tú me dices lo contrario y no la cambio, ¿no? Ellos estaban constantemente cambiando. Dice, si esto yo creo que es así, pero estoy viendo que no puedo demostrarlo, oye, pues quizás no es así, me estoy equivocando. Quizás no tanto cambiándolo como constantemente reflexionando y enriqueciéndose, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú?
Lo veo como usted. La fe a muchas personas, ya sea de una manera o de otra, es lo que les da energía. Y siempre que no se lleve al extremismo, como ese momento de extremismo tan gordo que hay en la película. ¡La cosa suena ra! Pues siempre que no se desmadre y la cosa suene ra, pues bienvenida sea, ¿no? O como expresión popular, siempre que sea así, bendito sea Dios. Oh, sabes que no soy aficionado a rezar, pero si estás ahí arriba, sálvame, Superman. ¿Qué te parece si nos metemos ya ahora de lleno con esa lucha que hemos hablado de frases? Hacia lo salvaje. Muy bien, te las iré diciendo un poquito por orden para que la gente se vaya situando más o menos por dónde va la película, ¿no? O por dónde van las frases. Hay una, cuando ya están con los planos, que ocurre esto, ya verás. Es que el mensaje está escrito en el lenguaje de la ciencia. Si hubiera sido de carácter religioso, habría tenido la forma de una voz tronante desde el cielo. Una voz desde el cielo. Es exactamente lo que usted ha escuchado, doctora Arroway. Ahí se ve ya cómo ella no quiere empatizar en principio, pero ella se va dando cuenta de que las palabras que está diciendo están muy relacionadas con lo que dice la religión, ¿no? O por lo menos que no es incompatible. No hay una oposición cabezona inflexible. No, ahí ya te empiezas a dar cuenta de cómo ellos poquito a poco se van a ir aceptando el uno al otro. También quizás porque la ciencia lo ideal es que no sea cabezona inflexible, ¿no? Que intente comprender otras opciones, otras alternativas, otras posibles explicaciones desde el respeto, ¿no? Y eso se ve muy bien en ella y claro, a través de ella, de la ciencia, que ella siempre se está poniendo en duda a sí misma y en este momento seguramente, aunque no se plasma en la película, una persona diría, uy, que yo no tengo la verdad sobre todo y nos han enviado, entre comillas, una voz desde lejos. Oye, que si la religión va por ahí, pero ellos se la están tomando de una forma que no es, pero que va por ese camino. Como que siempre se da duda, ¿no? Sí, y yo pienso que eso es algo bueno del ser humano. Es decir, que tú no estés empecinado en algo y eso te nuble otras posibilidades, te nuble contemplar otros escenarios. ¿Algo más que decirme tú de este audio, de cómo ya se van entendiendo poquito a poco? Emocionalmente es un momento importante de la película porque ella lo ve a él después de X tiempo. Además que hay un momento ahí que ella se le queda mirando, él se le queda mirando y parece que tiene cara de psicópata, como, sí, estoy aquí. A lo mejor yo me fui de contexto en la película, pero... Sí, hay que hay montones de lecturas de esa escena. En esa escena se ve que a la política de la Casa Blanca le dice el Matthew cuando entra, perdón por llegar tarde, señora. Y ella lo mira como diciendo, ay, te voy a perdonar porque eres tú y tienes el sex appeal que tienes, que si no te ibas a... Se lo dice todo con una mirada. Mejor actriz de reparto. Muy bien, pues ahora te pongo otro audio en el que es él el que le tira la pelota a ella en esto de la lucha. ¿Un dios omnipotente creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? Personalmente, necesitaría pruebas. ¿Querías a tu padre? Muchísimo. Pruébalo. Yo creo que no hay bofetada más grande que esa, ¿no? En la película. No, y ella se queda absolutamente desmontada, de hecho, y además muy buena interpretación. Están en un momento prácticamente de romanticismo extremo, salen al balcón, les está dando la luz de la luna, están hablando después de tanto tiempo, y él le suelta eso, y de hecho ella creo que ni siquiera le contesta, llega una interrupción del exterior, pero ella se queda en ese momento de no me puedo creer. Vamos, se ha quedado cuajada de toda la vida. De toda la vida. Y por cierto, aquí llegamos a otro desafío para usted. Venga. Me encantan. Un desenfadafío. ¡Desenfadafío! ¡Oh! ¡Qué buena invención! Estamos en un momento de ciencia ficción, una película de ciencia ficción. Sin embargo, cuando ella entra en esa sala para la cena y luego salen a balcón, etc., cuando ella entra en la sala, la película es como si automáticamente se transformara en otro género. ¿En qué otro género? 1, 2, 3, responda otra vez. ¿En qué otro tipo de película que entra dentro de la sala otra vez? Y que no es ciencia ficción, pero tampoco es ciencia, porque ahí no se habla de ciencia, creo yo, ¿no? No. Es cuando ella entra con su vestido nuevo y su peinado en la fiesta. En ese momento, ¿en qué género se transforma la película? Un género de amor, ¿no? Se transforma en una película de época. ¿De época? Si te fijas, ella lleva un vestido como de época. El peinado tampoco parece ni del momento. Él va enchaquetado, todos van enchaquetados. Y hasta la música de ese momento es música de película de época. ¿Pero todo el mundo va de época? Pues prácticamente todo el mundo va vestido sin plan enchaquetado, etcétera. Pegan un salto al pasado radical. Si revisualizas ese instante, ojo a la música de fondo.
Y además que, ahora que me lo estás diciendo, es el momento o poco después en el que le hacen las preguntas para ver si pasa a piloto, le meten mucha caña, tú tienes que creer en religión porque hay mucha gente que cree en la religión. Entonces puede ser tú, científica, con tu pensamiento crítico, empírico, estás entrando de lleno en época y esa época se relaciona con la religión. Estás entrando contra nosotros, vamos a ir a por ti. ¿Podría ser? Podría ser, ¿por qué no? Aquí sí me vas a permitir un guiño de humor, porque cuando ella le pregunta a la política, ay, ¿me podría decir dónde comprarme un vestido fabuloso? Y luego tú la ves entrar en la fiesta, dices, madre mía, cómo se nota que la política le ha indicado la tienda donde la iban a poner hecha más un mamarracho. Además es que te lo iba a decir, porque cuando tú me has dicho que la otra dejó entrar al Matthew porque era el profesor Sapil, cuando la otra le preguntó, ¿qué me puedo poner? Le dice, a ti te voy a decir yo lo que ponerte para que ligues con ese, ya verás. Y te voy a recomendar un peluquero que te ponga el pelo tan cardado que vas a parecer de los años 80, querida. Ay, qué bueno. Ay. Uf, madre, lo que le hemos sacado a esa escena. Madre mía, y se le pueden sacar muchas más cosas, ¿no? Que ella ahí se tambalea un poco de, que hay cosas que no puedo demostrar y están ahí. Es un revés importante para decir, quizás si me acerque a él e intente entender cómo piensa, podamos descubrir cosas nuevas. Pues sí, y también romanticismo en detalles, ¿no? Ella no lo había olvidado a él a pesar de estar tan centradísima en su proyecto y de no haberlo llamado porque se había leído el libro que le había publicado. El amor trasciende a todo. Oh, el espacio y el tiempo. Y bueno, vamos ya con otro. Venga. Me veo obligada a creer que una civilización tan avanzada sabe lo que hace. Solo exige de nosotros un poco de... ¿Qué? Iba a decir espíritu emprendedor. Ya se ha hecho la vista y están decidiendo quién es. Está el Matthew ahí en sus apuntes a ver a quién elige y ella sale en la tele. Y entonces el presentador le pregunta eso y Matthew se queda ahí como diciendo, a ver qué va a decir. Y se queda con el culo torcido porque ella, como buena científica que es, que no es fe. ¿Batman es científico? ¡Que no es Batman! Y dice como emprendimiento en vez de fe. Vale, pues allá va otro desafío. ¿Cómo era la palabra que dijiste? Desenfanfío, ¿no? Desenfanfío no era, pero bueno. Ahí va otro desafío. Tanto en esa especie de juicio, porque aunque lo que están haciendo es una entrevista para seleccionarla, parece que es más bien un juicio, como en el juicio final, que sí es un juicio en toda regla, ¿a qué tipo de películas recuerda? Jope. ¿Una película policial? No. Recuerda las películas de juicios a brujas tipo Las Brujas de Salem. Ay, no he visto Las Brujas de Salem. Pues creo que hay alguna también de Winona Ryder muy buena, pero es que yo creo que es hasta deliberado, porque el peinado de ella en esos momentos de juicio, incluso el vestuario, hacen que tengas más esa sensación de juicio a la bruja, quemadla. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Qué grande, es verdad, es como, lo siento por la gente que sea religiosa, no nos queremos meter con la religión ni mucho menos, creemos que tiene que haber una unión entre ambas cosas sacando siempre lo bueno, ¿no? Pero tienes razón, es como cuando se hacía esa casa de brujas que suele hacer la religión contra una persona que opinaba algo nuevo. Efectivamente, yo en la entrevista que aparece en un juicio digo, bueno, será una impresión mía, pero es que ya cuando llegas a la entrevista final, dicen, no, han buscado que parezca esto porque realmente es lo que están haciendo. Sí. En el siglo XX o XXI, pero no deja de ser un juicio hacia una bruja que no cree en Dios. Sí, y ella ahí se defiende muy bien, en este caso audio que te he puesto, porque dice, no es fe, es otra cosa. No me vengas con tus creencias que aquí no tienen cabida. Ahí es una de estas frases en la que quedan en empate. Bueno, o más que en empate, ella devuelve con un revés. Match point. Yo había empezado como lucha y esto se ha convertido en un partido de tenis, ¿eh? Muy bien, ¿continuamos con las frases? Continuamos si usted quiere. Ahora es ese momento en el que ella, que tú has comentado antes, ¿no? Que más que por amor y por lo que pensara la gente que tenía que usar su intelecto, ella lo hace porque cree que es lo correcto y lo que tiene que hacer. Desde que tengo memoria he estado buscando la razón de por qué estamos aquí. Si esta es la ocasión de encontrar aunque sea una pequeña parte de la respuesta, yo creo que merece una vida humana. Creo que eres increíblemente valiente, Ellie. O increíblemente loca. A mí una frase que me ha puesto los pelos de punta. Hombre, está llevando ella sus ideales y lo que ella defiende al extremo por encima de su propia vida, ¿no? Sí, y esas dos palabras que dicen ellos, cómo se suelen confundir valiente y loco, ¿no? Es que también hay una delgada línea entre la valentía y la locura. Tienes tu razón, hay una delgada línea en la que te puede salir bien o no. Pero si no se hiciera, pues hay muchas cosas que no se hubieran descubierto. Pues sí, conectando con Interestelar, el Matthew mantenía que el ser humano era colono por naturaleza.
De ahí las ondas Pioneer. Triálbum. Cuando los colonos, las personas que se van a colonizar sitios, muchas veces no son conscientes ni de los riesgos que se van a enfrentar. Exactamente. De hecho, se lo dice a ella. Este audio que nos has puesto ya nos lo van anticipando. Hay un momento en que cuando aparece ese científico que está en el espacio, que se había ido en el espacio para que su enfermedad no avanzase, no sé si es científico, pero bueno, ese hombre extravagante que ponía el dinero al capital privado. Sí. Que, por cierto, cuando ese hombre se vuelve por primera vez en el sillón, lo único que le falta es estar acariciando un gato. Cuando has dicho, ese hombre se vuelve en un sillón, yo me estaba... Inspector. Tenía que haberte lanzado un desafío, lo que pasa es que intuía que lo ibas a ganar. Ah, claro, solo me lanzan los que sabes que no puedo ganar, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Recalculo, este señor, cuando ha pasado lo que ha pasado del accidente del primer intento, y ella en su habitación de su apartamento de su hotel, pues le habían dejado una tele de plasma, una serie de palatos, bueno, tele de plasma. La tecnología de esta película, mucho plasma no había. Es del 97, acuérdate. Hombre, sí. Yo al principio decía, uy, qué curioso, fíjate las televisiones, los ordenadores, etcétera. Pero ya cuando ella coge el teléfono y marca dando la ruedita... E incluso aparente que nos escuchará que no sabe de qué estamos hablando. Sí, si nos escuchara algún adolescente, cosa bastante improbable, no sabríamos bien de qué hablamos. Ok, este hombre le deja los artilugios para decirle que existe un segundo montaje para un segundo intento de conexión con esa civilización lejana, que quiere que sea ella, y ella en ese momento, cuando ha visto el desastre que fue el primer intento, no duda. Es decir, pues sí, pues voy yo, a pesar de que sabe el destino que sufrió la primera persona que tenía que haber ido. Hombre, sí que es verdad que fue ajeno a la construcción en sí. Fue ajeno, pero el destino final fue el mismo. Obviamente se le queda ahí grabado que pasó aquello y también para pensárselo. Pero no titubea a ella en aceptar el puesto. No, ella no. Su empeño es el que tenía desde un principio. Efectivamente. Y luego, cuando ya se encuentra en Japón y le están diciendo, vale, tiene que usted con un traje de seguridad, un sillón de seguridad, una pastilla para hacer lo otro, y ella, pero todo esto no estaba en el plan que nos enviaron, esto no hace falta ponerlo. Y ya le tienen que hacer ver que ocurrió una catástrofe en el primer intento y que están intentando protegerla. Porque los ideales de ella son tan grandes que no es capaz de ver, no alcanza a ver el riesgo. Es como para decirle, cállate hija, que te hemos dejado a ti una segunda oportunidad, no nos venga a decir cómo tenemos que hacerlo. Efectivamente, o sea, la valentía de ella es tal que no ve los peligros, ¿no? Y ahí esa delgada línea que comentábamos, y le doy paso a la siguiente frase o lo que usted quiera. Sí, simplemente la puntualización que quería decirte, que hemos dicho, valiente o loco, en cuanto a ciencia y en cuanto a religión, simplemente voy a lanzar una pregunta. ¿Esta gente que tiene una fe tan férrea son personas valientes o locas? ¡Medite! Y ahora iríamos pues con otro audio, cuando ya han elegido al otro personaje como el que va a ir en la nave y se encuentran los dos y ve que ella también está metida porque como encontró la señal, pues va a estar en la torre de control, digamos. Y esto es lo que le dice él. Ojalá el mundo fuera un lugar donde reinara siempre la justicia, donde el idealismo que has demostrado se recompensara. Desgraciadamente no vivimos en ese mundo. Siempre he pensado que el mundo es como nosotros lo hacemos. Y con esta frase no quiero hablar yo ni de religión ni de ciencia, creo que es la única, pero bueno, con esta frase quiero dejar clara qué es lo que yo pienso, ¿no? Que el mundo al final es como lo hacemos. Por mi parte, cuando he visto la película, le di hacia atrás a esa escena y volví a escucharla. Y pudiste parar el fotograma exacto y que al tío se le hace triste el corazón. ¡Ay, qué grande! No era el objetivo era más disfrutar del contenido, pero sí, podría haberlo hecho. Y tenía la certeza absoluta de que usted incluiría esa frase en el episodio. Es que es una frase muy grande y me podría decir todo el mundo, incluso tú me lo has dicho, que hay muchas de las cosas que decimos aquí, o que en concreto digo yo, son muy idealistas. Es que esa frase tiene mucho peso y tiene mucha razón. Al final, esto es como queramos hacerlo y lo queremos hacer así, pues así nos va a ir. Y bueno, es que realmente si todos procurásemos ser buenas personas y pensar en los demás e intentar salirnos del imperio del egoísmo, pues la sociedad sería diferente. Sí, y es simplemente otra frase para que la gente piense y ya está. Si quieres, ¿vamos a otra? Vamos allá. ¿Cree usted en Dios? Como científica, me atengo a las pruebas empíricas y en este tema no creo que haya datos ni en contra ni a favor. Así que su respuesta sería que usted no cree en Dios. Sigo sin entender a qué viene esa pregunta. El 95% de la población mundial, de un modo u otro, cree en la existencia de un ser supremo. Supongo que eso justifica sobradamente la pregunta.
Creo que ya he contestado la pregunta. Nada más que añadir, señoría. Realmente nos voy a tener que perdonar otra vez porque como el tiempo no es lineal y haciendo un retrotraimiento, este audio quizás debería haber ido antes, pero bueno, está aquí ahora, ¿vale? No quería hablar de las cosas que sí ya hemos dicho de este audio, sino del momento en concreto en el que dicen lo que piensa la mayoría es como que se da a entender que es la verdad. Y sabemos muy ciertamente que no es así. Y claro, en esta película, en esa casa de brujas, se lo intentan imponer a ella. Si no se lo intentan imponer, por lo menos lo utilizan para descartarla, cuando parecía que era la que más papeletas tenía para salir elegida. Que después de esto es por lo que el otro le dice que no es justo, que él dijo lo que la gente quería oír y le da a entender que realmente la que tenía la verdad era ella. Si nos vamos a la frase de antes, pues así nos va. Y hay no, a lo mejor tú como psicólogo lo has visto. Es un vídeo que se ve una clase en la que una profesora pregunta ¿de qué color es esta carpeta? Y la carpeta es verde, ¿no? Pero empieza la gente a decir es roja. ¿Tú de qué color? Roja. ¿Tú de qué color? Roja. Y hay uno que está como ¿qué están diciendo esta gente? Pero si es verde, ¿no? Pensando él. Y le llega el turno a él y dice el pobre pues es roja. Y dice la profesora obviamente es verde, pero estamos viendo cómo la influencia de los demás hacen que cambiemos nuestra forma de ver las cosas o incluso nuestras creencias. Es un experimento creo que antiguo. Supongo que lo que subyace es la deseabilidad social y es que, a ver, somos seres sociales y no queremos tampoco parecer los raritos, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo ve las cosas de una manera y tú las ves de otra, quizás el deseo de sentirte integrado en el grupo es el que te lleva a sumarte a lo que piense la mayoría, ¿no? Y efectivamente hay personas que no, que son capaces de salirse de ahí, pero ya se sabe que la deseabilidad social existe y de hecho en muchos test psicológicos existen algunas preguntas independientemente de lo que persiga el test, para medir la deseabilidad social y saber hasta qué punto la persona está dando unas respuestas para quedar bien o está dando unas respuestas de manera sincera. Increíble. A mi forma de ver, haces como Jodie Foster o Ellie, el personaje de la película, y ustedes ir a lo que vosotros creéis. Porque al final, siguiendo sus convicciones, se salió con la suya, le salió bien, y aunque después nadie la creyera, ella sabía que era verdad. Y es con eso con lo que nos tenemos que quedar. Existe la verdad y la verdad. Relacionado con lo que usted ha comentado de las carpetas de colores, a mí me da mucha pena porque también hay un efecto psicológico por el cual si te dicen esta persona es mala persona, esta persona es mala, esta persona es mala, esta persona es mala, ya llega un momento que aunque tú no pensaras eso en un inicio, terminas creyendo que esa persona es mala. Y es verdad, el gran poder de la palabra, tenemos de vez en cuando que medir lo que le decimos a ciertas personas porque puede hacer que le haga mal a otras, ¿no? Pues sí, hay que tener consideración y prudencia en los juicios de valor. Simplemente no es nada de mermar la libertad de expresión de la gente, ¿no? Es simplemente tener lo que has dicho, un poquito de conciencia. Sí, señor. Muy bien, pues ¿vamos con otro? Vamos allá. Ya esta sí que es el final, que ya lo hemos comentado un poco. Este es el momento, creo yo, en el que ya se aunan ellos dos. Voy a coger pañuelo. Va a decirnos simplemente que debemos tomar lo que dice como un acto de fe. ¿Admite que no puede aportar la menor prueba material que apoye esa historia? Sí. ¿Admite que todo pudo ser una alucinación? Sí. ¿Admite que si estuviera en nuestra posición respondería exactamente con igual incredulidad y escepticismo? Sí. Entonces, ¿por qué no retira su testimonio y admite que ese viaje al centro de la galaxia en realidad nunca se produjo? Porque no puedo. No puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano me dice que fue real. Recibí una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Bueno, yo tengo otra vez los pelos de punta. Bueno, primeramente vamos a hacer una recreación de esta escena. ¿Admite usted que este episodio tiene un exceso de humor? Lo admito. ¿Admite que no tenía una estructura clara? Lo admito. ¿Admite que es consciente de que no va a satisfacer a la productora? Lo admito. Entonces, ¿por qué no pasa del montaje y va a dedicar una serie de horas en su casa a montarlo? Porque no puedo. Hay algo dentro de mí que me dice que debo de hacerlo así y que debo de montarlo de esa manera porque sé que así es como le va a gustar a la gente. Me gustaría que la gente supiera lo que yo siento por un instante. Esa es la esperanza que tengo. And the Oscar is go to... Bueno, me ha encantado, me tengo que quitar el sombrero. Y quizás como única crítica es que en las partes finales, ya en el alegato final, su voz se ha asimilado mucho a la de repugnancia, a la de repulacerla. ¿Pa qué? ¿Pa qué?
Muy bien. Bueno, esto ha sido una cosa totalmente improvisada. La verdad que sí. O sea, no todo el capítulo es improvisado. O sea, si alguna vez hay una frase que en ese momento ha coincidido con algo que tú me querías decir o viceversa, que sepa la gente que yo tengo un guión por un lado, él tiene otro guión por un lado, pero inexplicablemente muchas veces coincide lo que quería decir uno con el otro. Ojito. ¿Casualidad? ¿Alguien quiere decirnos algo? Bueno, pues este magnífico discurso que da ella después de tantas presiones del jurado inquisidor, a mí el mensaje grandísimo que se ha llevado ella, o que consigo ver yo de la experiencia del viaje a través del agujero de gusano, es principalmente de humildad y esperanza. Es un discurso totalmente en referencia a Carl Sagan. Bueno, no sé si en el libro apareciera este discurso o si es de la película inédito, pero ese discurso es Carl Sagan, ya sea porque hacen referencia a él o porque lo escribió él, ¿no? Es como él pensaba y es el mensaje de humildad que nos da en el audio que hemos puesto de Un punto azul pálido. Y es el mensaje de humildad que deberíamos de tener todos y no creernos el centro del universo. Magnífica interpretación de ella y qué curioso, ¿no? Que cuando se ha dado cuenta ella de que no estamos solos, sale de la sala de donde han habido tantísimas personas juzgándola y en el momento de salir de la sala está ella sola. Sola. No quería cantarla, pero... ¿En serio tenías que sacar a Diana Navarro? Vale, pues ahí va un desafío. ¡Oh, venga! Un desenfafío. Cada vez lo digo de una forma diferente. Totalmente, yo no sé ni qué va a decir. En este gran Juicio a la Zorra, suena muy feo, pero lo digo porque hay una obra de teatro de Carmen Machi que es Juicio a la Zorra, que es una absoluta maravilla, un disfrute para los sentidos, para las emociones, para todo lo que uno puede imaginarse. Yo he tenido la suerte de verla 2 veces y increíble, todo lo que se diga es poco. Pues en este juicio que se le hace a Jodie Foster, aparece una voz de doblaje español ultra Disney. ¿Qué voz es? Espérate, ¿eh? A ver, ¿lo puedo probar a poner? Lo puedes probar a poner. Es el inicio absoluto del juicio. Espérate, ¿eh? La que empieza a hablar es una mujer. Es una mujer rubita vieja, ¿no? Sí, con el pelo muy corto. Sin embargo, todos los instrumentos confirman que la cápsula perdió contacto solo durante una fracción de segundo. ¿No es así, doctora? Jope, ¿eh? No lo sé, me doy. ¿No la has acabado de escucharla? No sé de quién me habla. Pues es una voz Disney que ya apareció antes en episodios anteriores. ¿Quién es? Nace una ilusión. Tiemblan de emoción. Ah, sí, es Bella y Bestiazón. ¿No te has dado cuenta? No, es que yo, como tú ya sabes muy bien, no soy muy de Disney y de sus canciones. Oh, madre mía, hoy el repertorio de desafíos de hoy... Estoy perdiendo, vamos. Muy bien, pues después de este vapuleo que me estás dando, ¿algo más que me quieras decir de esta frase en concreto? No, a ver, el único objetivo era humillarte. Ah, vale, bueno. Pues yo simplemente tengo que decir que aquí es ya donde... el momento donde ya se ve que ellos todos se unan, porque es que esta frase, más o menos como ya lo dice, no puedo explicarlo, tuve una visión, sentí algo, eso es lo que le explica a él al principio de la película. Se ve que a los directores les gusta mucho hacer este juego. Entonces hay un doble entendimiento. Ella al explicarlo va entendiendo, va empatizando y va asimilando lo que le dijo él en su momento y ve que es lo mismo, y él al escucharla pues siente lo mismo que ella. Ve que lo que ella está sintiendo es lo que él le dijo. Entonces es en ese momento en el que ciencia y religión, Jodie Foster y Matthew hacen y se unen. Menos mal que cuando haces estas cosas no me coges bebiendo agua. Y podríamos ya enlazar con la última frase que te voy a poner y ya pasaría esto. Como creyente, mis convicciones son distintas que las de la doctora Arroway, pero nuestra meta es la misma, la búsqueda de la verdad. Yo por mi parte le creo. Que ya lo hemos dicho y ya ahí expresa con palabras que esta unión se ha hecho. Con palabras y con las manos. Él dice eso y ella desde el interior del coche le estrecha la mano. El simbolismo, ¿no? Del cine. Sí, el simbolismo es muy importante, sí. Cuando ella va bajando las escaleras, viene de que una especie de Capitolio entero la haya juzgado y condenado. Sin embargo, el pueblo la ha perdonado y ella se ha convertido en una especie de heroína. Se escucha a un niño que le pregunta al padre, ¿es ella? ¿Es ella? Y le dice el padre, sí, es ella. Es verdad, la gente al final sigue teniendo esa esperanza, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo ella fue la persona que tuvo la experiencia extraterrenal. Sí, y bueno, te quería comentar una cosa, si no me quieres decir nada más de la frase ya. No, comente.
En este juicio, ella pues da a entender, o dice, que todo lo que vio es algo teórico, ¿no? Que podían ser incluso alucinaciones y que no podía explicarlo de otra forma. Tú como psicólogo, ¿qué me puedes decir a esto? ¿Es posible llegar a tener una alucinación de tal magnitud y no saber si es verdad o no, pero tú sentir que te ha pasado? A ver, como posible, lamento comunicarte que pienso que es posible. Cuando están todos mirándola a ella después de la caída de la cápsula en la torre de control, ella pregunta ¿en qué día estamos? En ese instante, pues tú puedes pensar que en la caída de la cápsula ya se ha dado un golpe en la cabeza, ha perdido el conocimiento, aunque sea milésimas de segundo, al despertar tú no sabes lo que ha pasado por su mente por muy poco tiempo que haya estado inconsciente. En tantas pocas milésimas de segundo puede tener unas alucinaciones de mucho tiempo en su mente. Es que esto, a ver, existe, yo no sé si hablarte de la profecía autocumplida. Bueno, hay personas que sienten y creen al 100% que han tenido revelaciones durante el sueño y su convicción es total pero claro, tú puedes decir, vale, pero estabas dormido. Sí, claro. Y luego, bueno, las alucinaciones no hay un periodo de tiempo estimado que se haya descubierto en experimentos que es necesario para que una alucinación se produzca, por lo menos hasta donde yo sé. Pero claro, ahí entraríamos ya en el terreno que hemos dicho en otras películas, que ya sería aparte de ciencia y de religión. Sería como cuando ya la ciencia se aúna con algo inexplicable, que quizás sean cosas que todavía no entendemos, pero que sí están ahí. Pues sí, yo si es posible que ella hubiera sufrido una alucinación y a raíz de ahí sí pienso que es posible, porque perdió el conocimiento y porque el deseo de ella de que la cosa funcionara era tan grande que por qué eso no podía llevar al autoengaño o al autoconvencimiento. Si es posible que no ocurriera, sí. Como científica debo admitirlo, tengo que reconocerlo. Y al final la película nos deja ese, digamos, mal sabor de boca, que al final no se sabe si es real lo que pasó, si es cosa de ella, y ella se toma al final como un acto de fe creer lo que ha vivido. Pues sí, aunque yo, como comparto lo que dice el Matthew, también la creo y me quedé con buen sabor de boca. Además que realmente no nos queda con mal sabor de boca, porque justo después de eso dicen... Supongo que habrás leído el informe confidencial del comité de investigación. Le he echado un vistazo. Me he quedado sobre todo con lo referente a la unidad de vídeo de la doctora Arroway, la que grabó tanta nieve. Continúa. No me interesa el hecho de que grabara nieve. Continúa. Me parece más interesante que grabó aproximadamente 18 horas de nieve. Oh, cuando dice eso... Esa señora política, lo que le entra a uno por el cuerpo. Da esa esperanza que ella quería dar. Además que cuando la política le está comentando a él que prácticamente se había encargado de juzgarla, el tema de la cantidad de horas de grabación es un poco que también que lo está obligando a él a reconocer que aunque haya demostrado ante el mundo que no pasó, algo pasó. Bueno, tenías tu razón, cariño. Aunque debes admitir que cuando ese ángel empezó a hablar me apretaste la mano con mucha fuerza. Claro, es que se puso a hablar tan alto que... Gracias por devolverme el apretón. ¿Otro apretón, mi ángel? Y ahí lo dejamos para que meditéis. Y bueno, ya antes de entrar en lo último y para irnos al final del episodio de hoy, simplemente pues como no hemos dicho nada del final, que simplemente que el origen de la señal ni se sabe, como que es algo más antiguo incluso a la gente que se lo ha enviado. Origen. Y que nos dejan pues que sigamos buscando como la botellita Sunro. Sigue buscando para que vayamos mejorando y saber que no estamos solos. Y ya como parte final vamos a pasar a comentar ciertas apreciaciones que hemos visto en la película, aparte de estos dos grandes bloques de búsqueda de vida en otras partes del universo y de ciencia contra religión, que tampoco queremos que se nos queden en el tintero. Y bueno, José Luis, ¿qué me tienes que comentar tú? Por ejemplo, el tema de la motivación. Cuando ella marca la primera estrella en el mapa con la chincheta y dice, muy bien, solo faltan 1.000 millones más. Lo dice con una sonrisa en la cara. Podría decirlo en el sentido de esto no me compensa, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Para eso tantos años de estudio. Y lo dice, qué imagen viva de la ilusión. No es que ya hemos hecho otra más, no. Ya queda una menos. ¡Oh! ¡Qué buena filosofía!
Por otro lado, me gusta cómo se ven las aficiones que empiezan en la infancia, ¿no? A mí eso por lo menos es una cosa que me hubiera gustado ya desde la infancia, tener esa inclinación, esa motivación, ese deseo de ser algo de adulto, y nunca lo tuve, y es algo que siempre he admirado en las personas que desde la infancia tenían claro lo que querían ser de mayores, y bueno, ella lo tiene, y no es que lo tenga inoculado, no le han dicho, pues tú de mayor tienes que ser tal, simplemente le facilitaron el campo para que el deseo de ella pues terminara en que de adulta tuviera la profesión que quería tener. Yo eso que simplemente lo que te puedo decir es que lo admiro. Yo quería ser locutor de radio. Esto es de broma, ¿no? No, a ver, es medio broma. No quería ser locutor de radio, pero sí que me gustaba mucho eso de grabar con las cintas de cassette en aquellos tiempos, ¿no? En el radiocassette que tenía una parte para grabar, ¿no? Y me ponía a grabar música de la que estaba en la radio y después yo le añadía sonido. También podía añadirle mi voz y creaba como un programa entre ahora esta canción, ahora no sé qué, ahora vamos a hablar de aquello. Y después con mi primo y otro amigo hicimos una especie de radio que nos grabamos en los mismos cassettes, haciendo como entrevistas inventadas y demás. Y mira tú por dónde. Yo no, yo en ese sentido lo máximo que hacía era hacerme grabaciones en la cinta que se rebobinan con el bolígrafo Bic, cantando con mi prima Isa Pimpinela. Por eso eres tú el que más canta en Desenfado. Bueno, eso yo pienso que se está demostrando que no es tan así. Pero cállate. Muy bien. ¿Cree usted en la capacidad de reilusionarse después de la desilusión? Por supuesto que sí. Se lo pregunto porque el hombre ciego llega un momento que ya se desilusiona y casi que se aparta del proyecto, pero luego cuando ella lo busca y lo reengancha, se vuelve a ilusionar prácticamente como en los inicios o más. Eso le puede valer como cuando uno se equivoca y lo sigue intentando. Es como un aprendizaje, ¿no? Sí, señor. Y luego, otro aspecto, me llama la atención la expresión oral, lo que ella dice cuando descubre la señal de radio que viene del más allá, no del más allá de los espíritus, pero sí del más allá. La expresión que dice ella es ¡Santo cielo! ¡Ah! Es que claro, son esas expresiones que quieras o no las has escuchado toda tu vida. Después es muy complicado quitártelas de la cabeza, aunque tú no creas de esa forma. Sí, pero eso que la primera expresión que tenga ella cuando hace el descubrimiento gordo sea más bien religiosa. Yo creo que es otro guiño ahí que la película mete, ¿no? A esa relación entre religión y ciencia. Esto mismo se puede conectar con el hecho mismo de salir el Matthew por la televisión y hubiera una televisión puesta en el lugar donde ella trabajaba cuando ella hizo el gran descubrimiento. Sí, es verdad, se entrelaza una cosa con la otra. Es como que la conexión entre los personajes va más allá de lo que parece. Sí, como está diciendo, la ciencia no es para tanto, no es tan buena, nos estamos yendo por donde no tiene que ir la cosa. Y en ese momento es como, que no vale para nada, que no, Matthew, que no. Totalmente. Vale, otra cosa. ¿Usted cree que es casualidad que el presidente que aparece en la película es Bill Clinton o que está ahí porque era el presidente cuando se rodó la película? Pues yo le puedo decir que tenían pensado a meter a un actor como personaje del presidente, pero al final este decidió por hacer otra película y lo que hicieron fue coger cortes de Clinton e introducirlos en la película mediante ordenador. Pues está muy bien metido, ¿no? Sí. Pues a mí lo que esto me parece es muy acertado, teniendo en cuenta que él cree firmemente que existe vida más allá de la Tierra. No sabía eso de Clinton y al final pues les ha quedado muy bien entonces metido en la película, claro. Sí, señor. De hecho, él al poco tiempo de entrar en la Casa Blanca ya se estaba interesando por lo que pasaba en el Área 51. Quizás por eso el escándalo. ¿Alguien quiere decirnos algo? Es que como pasa en la película, cuando ya seas un presidente, una persona que investiga demasiado, pues hay otros, una gente que manda en las sombras, que manda por arriba, que son los que tienen dinero, vamos. Como se ve en la película, aunque en este caso esta persona que manda en las sombras es bueno, en cierta medida, porque da los planos y da la financiación y demás, pero puede que haya por ahí otras personas que hacen otro tipo de cosas y manden para mal. ¡Qué misterioso! Sí, dejémoslo ahí. Pues sí. Una cosa también que me llama la atención es el tema de los políticos cuando se lanzan a tranquilizar a la población para que no cunda el pánico. Es decir, cuando la señora política que simpatiza con ella sale a dar la rueda de prensa, dice que el mensaje que nos han dado es totalmente amistoso. Cuando salía Hitler. Es verdad. O sea, todavía no se sabía el carácter del mensaje, pero ya ella sale a decir que el mensaje es totalmente amistoso. Ya dice la política que se han tomado las oportunas medidas de seguridad. ¿Qué medidas? Las mismas que en el coronavirus y que en Chernobyl. Madre mía, David.
Y ya para terminar, y ya sí que irnos con la reflexión final y final del episodio, como tú ya me has hecho muchos desafíos, te voy a hacer ya a ti ahora uno, hombre. Relatividad especial. Ese ingenio, si funciona y vas hasta Vega, aunque sea casi a la velocidad de la luz, cuando vuelvas, solo tendrás 4 años más, pero en la Tierra habrán pasado más de 50. Es cierto, así es. Todos tus seres queridos habrán desaparecido. Estarán muertos y enterrados. Eso sí, se vuelve. ¿A qué película hace spoiler? 1, 2, 3, respondo otra vez. Interstellar. Madre mía, que te lo he puesto súper fácil. No como tú a mí. Es verdad. Sí. Entonces, aquí ya pues vamos a hacer la típica conexión de que el tiempo no es lineal y ha pasado toda la misma vez y ya en Contact estaba pasando Interestelar. ¿Y hasta cuándo vamos a repetir esta interconexión del tiempo no lineal? Pues hasta el infinito. ¡Y más allá! ¿Somos más felices los seres humanos? ¿Es este mundo nuestro un lugar mucho mejor debido a la ciencia y a la tecnología? Compramos desde casa, navegamos por la red, pero al mismo tiempo nos sentimos más vacíos, más solos, más alejados de nuestros semejantes que en cualquier otro momento de la historia. Nos hemos convertido en una sociedad sintetizada, una sociedad programada. Es porque buscamos un sentido a las cosas. ¿Cuál es su sentido? ¿Tenemos trabajos rutinarios, vacaciones frenéticas? ¿Hacemos excursiones ruinosas a los centros comerciales para comprar más cosas con que llenar ese gran vacío que se abre en nuestras vidas? ¿Es de extrañar que estemos desorientados? En este audio, el teólogo plantea que nos apoyamos demasiado en la tecnología y en cierto modo puede ser así. Y es que llevamos nuestros vacíos, esos vacíos que comenta el personaje de Masio, con un estilo de vida tecnológico. O sea, llenamos esos vacíos con la tecnología. Y esto deja entrever que dejamos de lado la espiritualidad y estamos desorientados. Eso es lo que él intenta expresar con estas frases, ¿no? Y para él esa orientación sería la fe en Dios. Y yo creo que hoy día cada vez realmente buscamos más huir un poco de esa tecnología que ciertamente nos ayuda mucho, pero también nos abruma en otros momentos. Y escapamos hacia la naturaleza y buscamos esa espiritualidad. Hacemos incluso actividades que son más espirituales. Y lo hacemos sin dejar de lado al mismo tiempo esa tecnología y la ciencia. Y bueno, ¿qué quiero decir con todo esto, no? Yo, como ya he dicho antes, no soy creyente, pero sí opino que sacando lo bueno de cada parte, aunando las técnicas o los pensamientos de ambas cosas de religión y ciencia, o en este caso, ciencia y espiritualidad, o ciencia y naturaleza, se puede llegar a lo que buscan en la película, que es la verdad. Y no tener como siempre la ciencia y la espiritualidad enfrentadas. Y es que al fin y al cabo, nada en esta vida es descabellado porque todo lo es. La espiritualidad vivida como cada uno quiera vivirla, a través de actividades de conexión con uno mismo, como puede ser yoga, etcétera. Incluso hay muchos estilos, ¿no?, de conexión con la naturaleza, que alguno viene de Japón, creo que tiene nombre y todo, en el que las personas pues acuden a bosques, etcétera, para poder dejar de escuchar los sonidos de la ciudad y se hace una especie de terapia de depuración a través de lo que le aporte la conexión con la tierra, ¿no? Y después de esta reflexión, sin mucho más que añadir, si José Luis, tú no me comentas nada más, doy las líneas de contacto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muy bien, pues como ya todos sabéis, somos desenfado2@gmail.com en el correo, desenfado1 en Twitter, en nuestro Instagram somos desenfadopodcast y desenfado en iVoox. Eso somos nosotros. Y ya sí que sí, sin nada más que añadir, nos despedimos emplazando para dentro de 2 semanas. ¡Hasta luego! Por cierto, desafío final. Si en iVoox solo estuviese desenfado... ¡Ah! ¡Cuánto espacio desaprovechado! ¡Oh, qué grande! Con eso te has redimido de todo. En cuanto a la polémica entre ciencia y religión, doy orden de extrañamiento. La religión permanecerá en todo momento a 500 metros de la ciencia. ¡Nos vemos!